están? Bien, también, muchas gracias. Buenos días. Bueno. ¿Qué dijo? Ahora sí que no escuché lo que dijiste, Reina. Bueno, el día de hoy me acompañan, gracias, siéntense por favor. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional, y la maestra Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el informe de los resultados de los indicadores de seguridad hasta el mes de octubre, es lo que vamos a presentar el día de hoy. Va a iniciar, como siempre, Marcela, dando los datos, después Rosa Isela para informar lo que se ha hecho en atención a las causas, en atención a las comunidades, a las y a los jóvenes, y después Omar para informar de las acciones que se desarrollaron en todo el año y particularmente en el mes de octubre. Y después, viene el video de atención a las causas después de Rosa Isela y después un video especial. Y después contestamos sus preguntas. Vamos, Marcela. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy, como ya indicaba la Presidenta, presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de octubre de 2025 y con información de las 32 fiscalías estatales del país. En la primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios en promedio diarios en el país y en octubre de 2025 cerró con 54.5, siendo octubre de 2025 el mes con el promedio diario más bajo de todo este periodo analizado, es decir, de los últimos 13 meses. Esta disminución, la siguiente por favor, que como señalaba es del 37%, implica que en octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024. La siguiente, por favor. En esta siguiente gráfica podemos ver ahora el análisis del promedio diario de homicidios dolosos, pero de forma anual, de 2018 a lo que llevamos de 2025. En este caso podemos ver una disminución del 34% entre los años 2018 y los 10 meses que llevamos de 2025 al pasar de 100.3 a 66.1 homicidios dolosos en promedio diario. Y a continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica lo que podemos ver es la distribución de estos homicidios en lo que va del año, de enero a octubre de 2025. Se identifica, como hemos venido informando también en los últimos meses, son 7 entidades las que concentran prácticamente la mitad, el 51% del total de los homicidios dolosos del país.
En este caso, repito, esto es enero-octubre de 2025, en primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.1% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue en segundo lugar Chihuahua con el 7.6% del total nacional. En tercer lugar está Baja California con 7.3%. Después, en cuarto lugar, está Sinaloa con 7.1% del total nacional. En quinto lugar está el Estado de México con 6.6%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7% del total. Y en séptimo lugar está Michoacán con 5.6% del total nacional. En la siguiente gráfica, ahora podemos ver esta misma distribución por las 32 entidades, solo que únicamente del mes de octubre de 2025 que acaba de concluir. En este caso también es el 51% de los homicidios registrados durante octubre que se concentraron en 7 entidades. En este caso, el primer lugar durante el mes de octubre lo ocupó Chihuahua con el 9.2% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Guanajuato con 8.6% del total nacional. En tercer lugar, Sinaloa con 7.7%. En cuarto lugar, Baja California con 7.2%. En quinto lugar, el Estado de México con 7.1%. En sexto lugar, Michoacán con 6.4%. Y en séptimo lugar, Morelos con 5%. Asimismo, informamos que al comparar los periodos, la siguiente por favor, de enero a octubre de 2024 contra enero a octubre de 2025, se observa que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan por su reducción, decía, son 26, y destacan Zacatecas con el menos 70.5%, Chiapas con menos 58.7% y Quintana Roo con menos 57.3%. Y ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración, en septiembre de 2024, concentraban la mayor cantidad de homicidios en el país. En esta primera gráfica podemos ver el comportamiento de los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Como podemos ver, los primeros meses hay un incremento que hemos informado también aquí en la mañanera en los últimos informes de seguridad. Sin embargo, a partir de febrero de este año, ya suman 8 meses consecutivos con una tendencia a la baja. Se trata de una disminución del 63% en el promedio de homicidios, después de que Guanajuato incluso llegara a registrar 12.7 homicidios diarios, esto en el mes de febrero de 2025, y en octubre registró 4.68. Le sigue Baja California. Esta entidad también presenta una reducción en la comisión de este delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en octubre de 2025 el promedio disminuyó a 3.90, lo que significa una reducción del 45% del promedio diario de homicidios en esta entidad. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México, también de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Claramente se observa una tendencia a la baja. Si se compara septiembre de 2024, en donde se registraron 6.63 homicidios diarios, con octubre de 2025, en donde se registraron 3.87 homicidios diarios. Se trata de una disminución de 42%. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de este delito en el estado de Jalisco. En septiembre de 2024 el promedio diario era de 4.80, mientras que en octubre de 2025 se redujo a 2.48, lo que representa una disminución del 48% del promedio diario de homicidios en esta entidad.
En el caso de Nuevo León, hay una reducción del 75% en el promedio diario de homicidios, como se puede ver en la gráfica. En septiembre de 2024, la entidad registraba un promedio de 5 homicidios dolosos diarios, mientras que 13 meses después, el promedio de homicidios se redujo a 1.26, siendo octubre de 2025 el mes más bajo de este periodo analizado. En el caso de Tabasco, también observamos una disminución significativa al comparar, si vemos febrero de 2025 contra octubre de 2025, hay una reducción del 51% en los homicidios dolosos. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a los delitos de alto impacto, en donde también, como puede verse claramente en la gráfica, también hay una tendencia a la baja. Si comparamos los últimos 8 años, se observa que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 522. Lo que representa una disminución del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo este nivel el más bajo registrado en los últimos 8 años. En la siguiente gráfica podemos ver ahora el comportamiento del delito de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de 2018 a 2025, en donde se ve una clara tendencia a la baja y una disminución del 49%, pasando de 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país a 107.8 en lo que va del 2025. En la siguiente, lo que podemos ver es la información del delito de robo a transportista con violencia también a nivel nacional por año de 2018 a lo que llevamos de 2025. En 2018 el promedio diario de este delito de robo a transportista con violencia era de 30.3 delitos diarios, mientras que para 2025 la cifra se redujo a 14, lo que representa una disminución del 54% del promedio diario. Finalmente presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país, analizando los primeros 10 meses, es decir, enero a octubre de 2019, contra este mismo periodo, que es lo que va de 2025. En este caso, el feminicidio disminuyó 25%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 22.9%, el secuestro disminuyó en 59%, los robos con violencia disminuyeron 48.6%, el robo a casa-habitación con violencia disminuyó en 52.3%, el robo de vehículo con violencia disminuyó en 44.3%, el robo a transportista en menos 49.9%, el robo a transeúnte con violencia en 45%, el robo a negocio con violencia en 56.8%, y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.5%. En el caso de extorsión, también como hemos informado en este reporte mensual de incidencia delictiva, este delito presentó en esta comparación de periodos de 2019 a 2025 un incremento del 22.9%. Sin embargo, gracias. Sin embargo, en esta siguiente lámina podemos visualizar el comportamiento que ha tenido este delito, el de extorsión, a nivel nacional de forma mensual durante el último año. Como se ve en la gráfica, hasta el mes de julio de 2025, este delito había tenido una tendencia a la alza. Específicamente, incluso en febrero de 2025, se registró el punto más alto del periodo analizado, al llegar a 36 delitos en promedio diarios. Sin embargo, a partir de julio, que se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han tenido 3 meses consecutivos a la baja, lo que implica una disminución del 14%, insisto, desde la puesta en marcha de esta Estrategia Nacional. Esto al mismo tiempo que la denuncia a través de la línea
089 se ha incrementado de manera significativa y se han logrado prevenir más de 62,000 extorsiones. De esto informará puntualmente más adelante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. De mi parte es cuanto al informe de la incidencia delictiva. Como cada mes, en los próximos días estarán públicos estos datos para su análisis en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Estamos hoy aquí para informar los avances en la atención a las causas que generan la violencia en zonas específicas del país, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió fortalecer esta labor con la participación de las secretarías para atender a las familias mexicanas, lo que ha hecho posible que el gobierno haya atendido a 2,871,219 personas, a quien le hemos brindado más de 4,437,000 atenciones. Esto se hace en los lugares, en las colonias, en las comunidades que tienen problemas de violencia. Y decir que del 6 al 12 de octubre, en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se llevaron a cabo 103 talleres de prevención para padres, estudiantes y docentes, con 32,304 participantes. Del 13 al 19 de octubre, 14,333 jóvenes, artistas alegres y creativos, expresaron a través de 107 murales por la paz sus mensajes de esperanza. Además, en una semana se realizaron 54 ferias de trámites y servicios donde se han brindado más de 18,500 atenciones solo en esa semana. Y con la participación activa de 77,198 personas, del 27 de octubre al 9 de noviembre se llevaron a cabo desfiles, altares, tapetes de aserrín para el rescate de nuestras tradiciones. Desde la CONADE, en coordinación con los institutos del deporte de los diferentes estados, se organizaron 19,311 actividades físicas y deportivas de forma masiva del programa Ponte Pila, con la participación de 1,500,000 personas. Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, llevó a cabo 79 competencias deportivas a las que se sumaron 77,000 atletas. Y, por ejemplo, en Salamanca, Guanajuato, la SEDATU colocó la primera piedra del Centro de Desarrollo Comunitario y Parque Deportivo en la colonia Barlovento, una obra comunitaria definida por vecinas y vecinos. También en Guanajuato, el Infonavit hizo la entrega de escrituras de casas a vecinas y vecinos de Celaya, León y Salamanca, así como títulos de propiedad con el Registro Agrario Nacional para brindar certeza jurídica sobre su patrimonio. Muy fundamental el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en el Estado de México, Tabasco, Baja California, mediante visitas casa por casa. Ha atendido 2,065 solicitudes de becas para jóvenes de secundaria, preparatoria, y se ha brindado 7,243 atenciones médicas en las ferias de paz, y se cuenta con 1,789 solicitudes de jóvenes de 12 a 29 años que accedieron a incorporarse a sus estudios. Y en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, en Michoacán, se han proporcionado más de 118,000 atenciones en 26 ferias de paz en la localidad de San Isidro Tupucuá, en el municipio de Los Reyes.
En Chiapas se han registrado 1,878 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con acciones de labor social y académicas. También en Amatenango de la Frontera y en Frontera Comalapa ya se han beneficiado a 12,313 personas en estas comunidades. Las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales continúan con el fomento de actividades deportivas, culturales, artísticas, y a la fecha se han realizado 6,323 jornadas por la paz, con la participación de más de 1,938,000 personas. Es muy importante señalar que continuamos con las visitas casa por casa. Hemos tocado ya más de 224,000 puertas de distintos hogares, colonias prioritarias. Ahí también, en esas colonias, se han organizado 379 ferias de paz, así como 369 comités de paz. Se instalaron en este último mes 61 consejos de paz y justicia cívica municipales en Tlaxcala, y asimismo su consejo estatal, para organizar precisamente el trabajo de los comités de paz. También con el Tianguis del Bienestar hemos atendido a 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, donde entregamos de manera gratuita 1,724,000 artículos de primera necesidad, decomisados a la delincuencia o incautados en aduanas, beneficiando a 57,957 familias. La semana pasada estuvimos en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, para que la población acuda a intercambiar de forma anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. Del 28 de octubre en esta semana, al 7 de noviembre, estuvimos en los municipios de Apizaco y San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Y del 1 de octubre de 2024, cuando inició este programa, a la fecha, se han canjeado 8,547 armas de fuego, de las cuales 2,466 son armas largas y 5,031 armas cortas, y 1,050 granadas, además de muchos cartuchos y también cargadores. Y junto con el módulo de desarme, instalamos el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha se han intercambiado más de 6,300 de ellos. Finalmente, solamente señalar que decir lo que siempre dice la presidenta: en México, el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. Gracias por su atención. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, informaré primero los resultados obtenidos en el pasado mes de octubre. En este periodo, en el mes, fueron detenidas más de 2,300 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron más de 13 toneladas de droga y casi 1,700 armas de fuego. Se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en 13 meses de la presente administración, del 1 de octubre del 2024 a la fecha, tenemos los siguientes avances. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 18,981 armas de fuego.
El Ejército y la Marina desmantelaron 1.614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Estas detenciones, aseguramientos, incremento de operaciones directas con las entidades federativas, sumado a los otros ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, como atención a las causas, como lo acaba de mencionar la Secretaria de Gobernación, han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva, que se ve reflejado en la reducción de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. Mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, durante un cateo fueron detenidas 2 personas, entre ellas Saúl N., alias SS, líder de una célula delictiva y responsable del trasiego de fentanilo y metanfetamina hacia los Estados Unidos. En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13.400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. En Tepozotlán, Estado de México, fue detenido Yair Francisco N., alias H4, miembro del cártel de los Beltrán Leiva, también con orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa contra la salud, uso de armas de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Chilpancingo, Guerrero, en una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., autor material del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el municipio de Eduardo Neri, logrando que este lamentable crimen no quedara impune. También en Guerrero, elementos de la Secretaría de Seguridad que daban seguimiento a un delito tan delicado como es la extorsión y atendían diversas denuncias ciudadanas en el mercado central de Acapulco, fueron agredidos por sujetos armados, donde 3 agentes de investigación de esta secretaría resultaron lesionados y uno de los agresores perdió la vida. En seguimiento a este hecho, se realizaron operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad y las autoridades de los estados de Guerrero y Morelos, lo que permitió la detención de 6 personas. Entre los detenidos se encuentra Antonio N., autor intelectual del ataque y líder de la célula criminal. En una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 2.5 toneladas de cocaína. Con este evento suman ya 51 toneladas de esta droga aseguradas en el mar en la presente administración. En Michoacán también se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Heriberto N., integrante de la célula delictiva La Huacana, dedicada al secuestro y delincuencia organizada. En operativos realizados en Nayarit, se aseguraron 705 artefactos explosivos improvisados y más de 21,000 cartuchos, así como 500 cargadores. En Quintana Roo, como resultado de una investigación del Gabinete de Seguridad encabezados por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se detuvo a Micael Michailis, alias El Griego, buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, droga y lavado de dinero. Este sujeto cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder de un grupo nombrado Dalen. También fue detenido Tomás Alejandro N., investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el estado de Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos mantenido la presencia del Gabinete de Seguridad y trabajamos de manera permanente con las autoridades locales. Nos hemos reunido con diferentes sectores de la población para escuchar sus inquietudes y generar estrategias conjuntas. En 2 acciones operativas en Mazatlán y Culiacán, fueron detenidas 5 personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región, a quienes se les relaciona con homicidios, venta de droga y otros hechos violentos. En Culiacán fueron detenidos 6 integrantes de una célula delictiva vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Algunos de ellos habían sido detenidos en diciembre del año pasado. Están José Manuel N., Juan Carlos N., líder de la célula Luis Ezequiel N., quien en esta acción perdió la vida. También personal de la Secretaría de Seguridad detuvo a Daniel N., alias El Dani, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos
de conspiración para la distribución de fentanilo. Cuenta con orden de arresto y ficha roja también, detenido en Culiacán, Sinaloa. En 3 operaciones coordinadas en Sonora, fueron detenidos 4 integrantes de las células delictivas Los Yillos y Los Arzate, vinculados con trasiego de droga, secuestro y delincuencia organizada. Además, fue detenido un integrante del Cártel del Pacífico, que transportaba en un tractocamión más de 1,000 litros de metanfetamina líquida oculta en productos de limpieza. En un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Tabasco y Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez fue detenido Leonardo Arturo N., integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsión a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en la entidad. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. En San Luis Río Colorado se ejecutaron 2 órdenes de cateo donde fue detenido Abdel N., alias El Toro, y Miguel Ángel N., integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron diversos narcóticos y armas de fuego. En Tabasco, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas el líder de esta célula, Jorge Armando N., así como a 4 policías municipales. Estos detenidos están vinculados con una agresión en Macuspana en días pasados, donde lamentablemente 2 mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos. Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga. En acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, se realizaron operativos en Chihuahua, Guanajuato y León, donde se decomisaron más de 2 millones de hidrocarburo, además de una toma clandestina y un túnel. Se aseguraron 15 tanques y contenedores, 5 pipas y fueron detenidas 5 personas. A partir del 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. En el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México. Desde que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad, Guardia Nacional, con apoyo de Prevención y Reinserción Social y otras dependencias, han hecho 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios. En estas revisiones se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas. Prevención y Reinserción Social ha realizado 4,608 revisiones ordinarias en los eferesos, donde se han decomisado y asegurado más de 84,000 objetos desde el inicio de la administración. Desde que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 83,800 llamadas, de las cuales 62,716 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento de los operadores a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. También se atendieron 12,433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar. Se recibieron 8,682 denuncias, es decir, 10% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Se generaron, gracias a esto, 2,929 carpetas de investigación. Agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos ha permitido detener a quienes realizan este delito y poder bloquear los números casi de manera inmediata. Desde el 6 de julio
al 3 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las autoridades locales, han sido detenidas 478 personas en 22 entidades del país por el delito de extorsión. En el combate a este delito destaca las siguientes acciones. En Aguascalientes, en un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado, en colaboración con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidos 4 hombres vinculados con actividades delictivas a quienes se les aseguró armamento. Entre ellos se encuentra Armando N. alias El Charro y José Manuel N., operadores regionales de una célula delictiva, ambos responsables de extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios. También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto N., colaborador de Armando N., acusado por delitos de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas. En diferentes cateos realizados en Jalisco fueron detenidos 3 integrantes de un grupo criminal, entre ellos Nazario N., generador de violencia, responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga. En diversos operativos realizados en Buenavista, Tomatlán, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos generadores de violencia relacionados con la extorsión a productores de limón y distribución de droga, a quienes se les aseguró armas y droga. Entre los detenidos se encuentra John Mario N., relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva. Derivado de trabajos de investigación, tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Apatzingán, Michoacán, encabezado por elementos de Defensa Nacional, en coordinación con las autoridades del Estado y el Gabinete de Seguridad, donde fue detenido Rigoberto N., identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en este municipio. Las investigaciones continúan y las operaciones también. Muchas gracias. Pues esta es la información del Gabinete de Seguridad. Voy a destacar 2 cosas. La primera, les voy a mostrar la gráfica del incremento en los homicidios y la reducción en los homicidios a partir de la llegada primero del presidente López Obrador y después de nosotros. Calderón, del 2006, último año de Fox, al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%. Resultado de la llamada guerra contra el narco. Peña, del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%, que en realidad la estrategia fue prácticamente la misma. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Del último año 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28% en los homicidios dolosos. Ahora, si vemos el último año completo desde que entramos, desde septiembre del 2024 a octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%.
consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada. Atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y la otra, cero impunidad. Son 37,000 generadores de violencia que han sido detenidos en estos 13 meses, en toda la República. ¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Entonces son los dos, siempre lo planteamos así. Y particularmente 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que permite realizar detenciones dentro de la ley, en nuestro marco jurídico, y la coordinación. 37% de reducción en homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. 32 homicidios menos diarios. ¿De dónde viene la información? De las fiscalías estatales. 32 fiscalías estatales que envían su información todos los meses, todos los días, y luego se consolida cada mes. De todos los estados, los gobernados por todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno. 37% de reducción. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. En estos pasados días, el cínico de Felipe Calderón, ahorita que veía la gráfica que nos mostraba, defendía en un foro empresarial en Argentina su guerra contra el narco. Y básicamente pide el regreso de la guerra contra el narco porque dice que funcionó a pesar de los sabotajes de gobiernos locales, y dice que al final de su sexenio todo se echó a perder porque no se siguió esa guerra contra el narco. Lo menciono porque algunos de aquellos que callaron, cómplices desde los medios de comunicación con aquel pacto de silencio que firmaron en tiempos de García Luna y Felipe Calderón, hoy hablan del horror de que haya sido un adolescente el que asesinó a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Yo creo que les falla la memoria porque en tiempos de Calderón, en la guerra contra el narco, se hablaba, de acuerdo a lo que me documenta el maestro Francisco Cruz, autor de Tierra Narca, que ya lo había publicado precisamente, el papel del crimen organizado reclutando a niños como sicarios, que había por lo menos 30,000 niños en las filas del crimen organizado, que en el 2010 se hablaba de la posibilidad de que fueran reclutados 250,000 menores de edad. Para aquellos que dicen que hace mucho tiempo lo de la guerra contra el narcotráfico y que critican incluso lo que dice usted aquí en la mañanera y las declaraciones que hizo Alfredo Ramírez Bedoya, también el gobernador de Michoacán, señalando a 2 responsables de lo que pasa en Michoacán, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le planteo esto porque ahora esos que callaron se dicen sorprendidos o dolidos porque haya sido un menor de edad el gatillero. ¿De qué tamaño es el reto, comparándolo con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, Presidenta, esta posibilidad de reclutamiento de menores de edad? ¿Qué tanto se ha avanzado con esto que también le critican mucho, que es, desde tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las causas?
desde una, por cierto, deshonestidad intelectual de algunos que publican en medios de circulación nacional como Enrique Krause, que habla que se abandonó a las víctimas, que se abandonó lo que le corresponde al gobierno, que es proteger la vida de los mexicanos y mexicanas, pero nada menciona precisamente de lo que ocurría desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, presidenta. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el Ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del Ejército, de la Defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del Ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala, y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente, sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al Ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%.
muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción en homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras,
¿Podría? Ha implicado resultados. Y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. ¿Podría darnos claridad, usted, Presidenta, o los secretarios aquí presentes, del tamaño del reto en relación a los jóvenes que podrían estar en peligro de ser reclutados por el narco? Entendiendo estas cifras que le compartía, de acuerdo a informes, en tiempos de Calderón había 30,000 reclutados por el narco, 250,000 para 2010 en peligro de ser reclutados, y como lo empezó a documentar, le decía Francisco Cruz en Tierra Narca, su libro, desde 2009, pues resulta alucinante que, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio diga que su prioridad es defender a López Obrador y no hacer lo que le toca, ¿no? Ese personaje que cayó en este grupo durante aquellos años. O se les olvida que en el 2010 tuvimos un horroroso caso como el del Ponchis, aquel niño sicario. Que no se malinterprete, es doloroso ver a un joven de 17 años asesinar a un presidente municipal, pero para callar a sus críticos con datos, ¿de qué tamaño sería el reto, Presidenta? Lo que te puedo decir es qué estamos haciendo. Difícil es tener un número de jóvenes, y lo que queremos es que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia. Ahora, ¿qué estrategia seguir? Más escuelas, por eso mi insistencia en más preparatorias. Más cerca de las comunidades. Más cerca de las comunidades. ¿Por qué los jóvenes tomaron la hicieron viral? Pues porque les llega. Entonces, más preparatorias que queden cerca de la casa, más preparatorias, que cuando salgan de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo. En Michoacán estamos reforzando el número de preparatorias en un nuevo modelo, 60 nuevas preparatorias, en un modelo modular para zonas rurales y ciudades más pequeñas, además de 16 nuevas preparatorias, y en todo el país más preparatorias. En un modelo de enseñanza, además, donde los jóvenes se sientan contentos de estar en la escuela. Más universidades. La Rosario Castellanos, estamos en coordinación con las universidades públicas, tecnológicos, politécnicos, para que aumente la matrícula. Y nosotros, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de las Benito Juárez para el Bienestar. Y ahora el programa que viene, que iniciamos en Michoacán, que es el de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Queremos que los jóvenes, en vez de acercarse a un grupo delictivo, tengan una pequeña beca y se pongan a hacer deporte. La escuela y saliendito de la escuela, hacer deporte o actividades culturales. Yo decía en mi campaña a la jefatura de gobierno, un estudiante más, un artista más, un deportista más, es un delincuente menos. Y en eso nosotros creemos. Además, si se cometen delitos, pues hay una ley. Si cometes delito, pues tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia para que haya detenciones y se cumpla con lo que dice la ley. Pero es la ley. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra. Es muy distinto. Pero además de honestidad en todo lo que desarrollamos. Entonces, sí son dos proyectos de nación. Sí son dos proyectos de nación. Uno, que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza, mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa que los jóvenes deben pagar por su educación, porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México
para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que el pueblo no es sabio. Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros, que se define como humanista, que creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la cultura, que creemos en las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que creemos en las niñas y los niños, que creemos en nuestro pueblo, que creemos en los pueblos indígenas, que amamos nuestra historia, que creemos que la independencia, la reforma, la revolución y la transformación que estamos llevando a cabo es para el pueblo y ha sido por el pueblo, que creemos en un país fuerte, independiente y soberano. Esa es la diferencia. Y que creemos en que los privilegios y la corrupción no llevan a ningún lado. Es un modelo esencialmente humanista frente a un modelo clasista, frente a un modelo de discriminación. Esos son los dos modelos. Ahora está dando resultados. Nos duelen homicidios que hay como el de Carlos Manzo, claro que duelen. Y claro que en el gabinete decimos por qué pasó, qué es lo que está pasando, que se haga la investigación y que haya justicia. ¿Cómo reforzamos la estrategia? Pero regresar a la guerra contra el narco o a poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, eso nunca más. Eso ya lo vivió el pueblo de México con mucho dolor. Esa es la diferencia. Por eso hay que pensar muy bien lo que vive México hoy hacia adelante y el fortalecimiento de nuestra patria y nuestro pueblo por encima de todo y su protección en todos sentidos. Presidenta, acabo de regresar de Chicago tratando de documentar lo que está pasando para las comunidades de paisanos y paisanas por allá con las redadas de inmigración. Y permítame incomodar nuevamente con mi insistencia, que sé que también es dolorosa para muchos. ¿Qué le han dicho el canciller, el subsecretario para América del Norte, los cónsules de lo que está pasando? Y se lo pregunto porque este pasado fin de semana la patrulla fronteriza ya entró a negocios mexicanos en La Villita, en el barrio más mexicano del medio oeste de Estados Unidos, porque hay reportes de que ya entraron a escuelas violando pues toda la ética de mantenerse fuera de las escuelas, de los hospitales y de las iglesias. Y también se lo menciono porque ya no es la apreciación de su servidor que vaya incrementando la violencia en estos operativos, que además siguen llevándose a cabo con encapuchados y en automóviles no identificados. El FBI, tengo entendido, ha emitido un documento para pedir que se identifiquen estos agentes, porque hay criminales que haciéndose pasar, ya hay varios casos en diferentes estados de Estados Unidos, de criminales que haciéndose pasar por agentes de la patrulla fronteriza han cometido desde violaciones sexuales hasta secuestros y robos. Y más aún, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se pronunció en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que sea investigado Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, por lo que está generando con estos operativos. Ya teniendo una autoridad como el alcalde de Chicago, presidenta, y obviamente la intención no es generar un conflicto ni mucho menos, ¿cómo se posiciona usted? ¿Cuál es su posición frente a un llamado del alcalde de Chicago para que sea investigado, incluso para que haya personajes de la ONU que vayan a dar testimonio de lo que está ocurriendo en las calles de ciudades como Los Ángeles, como en algunas ciudades de Texas y en el caso de Chicago? Yo por eso mi insistencia, presidente, en que definamos cuántos casos de presuntas violaciones de derechos humanos tienen ustedes conocimiento.
Voy a pedirle de nuevo a Cancillería que nos diga, aquí me contesta Roberto Velasco, mira qué rápido. Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas. ¿Qué hacemos nosotros? Como lo he dicho, con los consulados apoyamos y se apoya económicamente para que se contraten abogados para que las víctimas puedan presentar su denuncia y llevar los juicios en Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales. Si alguien cometió un delito, tiene que llevar su proceso en Estados Unidos. Pero las y los mexicanos, y se lo he dicho al presidente Trump, lo he dicho públicamente, se lo dije al secretario del Departamento de Estado, fortalecen la economía de Estados Unidos, allá. Se estima que son 40 millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, de los cuales el 90% tiene papeles o más del último censo que se hizo. Y los otros llevan más de 5 o 6 años en Estados Unidos. Ya es muy pocas las mexicanas y mexicanos que cruzan la frontera o que cruzaron durante el sexenio de López Obrador. Tienen mucho más tiempo. Y sostienen la economía de Estados Unidos. Sostienen el campo, sostienen la construcción, sostienen los servicios. Y además de que no estamos de acuerdo con la discriminación y el trato que viola los derechos humanos, que presuntamente viola los derechos humanos, tienen que ser reconocidos por su trabajo, por lo que han dado por México, por supuesto, pero también por los Estados Unidos. Esa va a ser siempre nuestra posición. Y nosotros actuamos también en un marco pensando en ellos, actuamos pensando en ellos. A México siempre buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pensando también en los 40 millones de mexicanos que están allá y en los 130 millones de mexicanos que están aquí. Siempre vamos a buscar el diálogo, la coordinación, y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir, pero buscando siempre un diálogo responsable, vamos a decirlo así. Y ahí donde no estamos de acuerdo, lo señalamos, y ahí donde hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer. ¿Y qué piensa de este llamado del alcalde afroamericano de Chicago? Que por cierto hay que reconocerle que ha defendido incluso hasta en el lenguaje que usan algunos colegas de ilegales, y dicen no son ilegales, son indocumentados. Creo que ha hecho un sobresaliente trabajo en ese sentido. Pues agradecemos la defensa siempre de nuestros paisanos allá por autoridades estadounidenses. Ahora, no quisiera yo meterme más en la política de Estados Unidos. Entre otras razones, claro que, repito, donde hay que defender y decir las cosas claras, sin medias tintas. Pero nosotros tenemos que ser muy responsables por el bien de nuestro pueblo, de la nación y de los 40 millones de mexicanos allá. ¿Hay un impacto ya de estas políticas, para cerrar, Presidenta, antiinmigrantes, antimexicanas de Donald Trump? Tengo entendido que ha habido una disminución de las remesas. ¿Podría compartir? Sí, a ver si tenemos la gráfica, no sé la última si está. Las remesas crecieron mucho en el 2024, 2023 y 2024. Entre otras cosas porque nuestros paisanos apoyaban al gobierno de México, la gran mayoría, y estaban de acuerdo en seguir enviando a sus familias y seguir apoyando a México de esa manera. Ahora estamos como a nivel del 2022 en remesas, también para que se tome la dimensión. Y sí, entre otras razones, pues tiene que ver esta situación que están viviendo nuestros paisanos allá. Y por eso también lo que hemos hecho de Finabien, para que
haya facilidad para que puedan enviar sus remesas en el marco de la ley de los Estados Unidos y en el marco de nuestras leyes. Pero siempre vamos a buscar un diálogo y una coordinación sin subordinación. Espero que nos pueda compartir esas Sí, cifras. Muchas gracias, vamos presidenta. a ver si me la- Buenos días. Sí. A ver, por acá, la compañera acá. Gracias. Buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle cuáles fueron los temas que trató ayer con los coordinadores parlamentarios. Tenemos entendido que tuvo reunión y si tuvo que ver con el tema de revocación de mandato, por favor. La revocación de mandato, la propuesta de que más bien, porque hay que poner todo en claridad. ¿Quién propone la revocación de mandato? Porque ahora es como si alguien estuviera proponiendo que se hiciera una revocación de mandato. La revocación de mandato la propuso el presidente López Obrador y la llevó a la Constitución. ¿Con qué argumento? Que los gobiernos no podemos ser una carga para nuestro pueblo. Y que el presidente tiene que ponerse a revisión del pueblo a la mitad de su mandato. Esa fue una propuesta de López Obrador que llevó a la Constitución. Él la siguió desde que fue jefe de gobierno. Se hacía revocación de mandato cada 2 años en un esquema telefónico. La gente decidía si querían que siguiera gobernando o no. Entonces, para que quede muy claro, no es que ahora alguien está pidiendo la revocación de mandato. Eso ya está en la Constitución. Los diputados, algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido al vapor, pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Pues porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año para particularmente la revocación de mandato, como fue en el caso del presidente López Obrador. Ya nada más eso es un argumento suficiente para que se pudiera llevar en el 2027. Sin embargo, es algo que hay que poner a discusión, o sea, que hay que abrirlo, que sea parte de la discusión y no necesariamente aprobarlo. Esa propuesta fue propuesta de diputados. Entonces, lo que planteamos pues es que si no se puede aprobar en este periodo, que se revise, que se vea, y en todo caso se podría aprobar en el siguiente periodo. Pero tiene que quedarle muy claro al pueblo de México, la revocación de mandato existe gracias al presidente López Obrador, que la lleva a la Constitución. Lo que está a discusión es cuándo se llevaría a cabo. Si el 27 o el 28, como le tocó a él, que fue en el 22, cuando se hizo la revocación de mandato. Entonces, pues hay que ponerlo a discusión, eso es todo. No es que ahora alguien está pidiendo vamos a hacer la revocación de mandato. ¿Trataron algún otro tema? Sí, los temas que todavía están pendientes en ambas cámaras. Hay varias leyes que están en el Senado y en la de diputados. En el Senado, la de diputados también lo discutió y en el Senado se está discutiendo las penas por extorsión de la ley contra la extorsión y están en ese debate en este momento. Y hay algunas otras leyes que están pendientes y algunas que, por ejemplo, la ley de protección animal y algunas otras que están proponiendo los propios diputados que pues, nos plantearon que estaban sobre la mesa, esencialmente. También preguntar, presidenta, ¿cuál sería el nivel de responsabilidad que pueden tener los escoltas de Carlos Manzo luego de que el gobernador informara que pues uno de ellos fue quien mató también a quien disparó a Carlos Manzo, al joven? Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante. ¿Están detenidos? No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llama.
Gracias. También sobre los temas que presentó ayer del Mundial, ¿cuál sería en materia de movilidad el dispositivo que van a tener para albergar a estos 5.5 millones de visitantes, de turistas? Principalmente, por ejemplo, vemos saturadas las salas de el aeropuerto, pero también la llegada de transporte. ¿Van a permitir ya el acceso a los vehículos de aplicación? Son dos aeropuertos, en el caso de la Ciudad de México, que digamos son oficiales para el Mundial. Son el Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, en el que estamos haciendo una intervención a través de la Secretaría de Marina de más de 8,000 millones de pesos. Es para arreglo de las salas, arreglo de parte del drenaje, agua potable, las propias pistas, en fin, varios arreglos que se están haciendo y que esperemos estén listos por ahí de marzo más o menos del próximo año. Y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además ya va a estar funcionando el tren para cuando sea el Mundial, del AIFA a Buenavista y de Buenavista pues a donde vayan a ir los turistas que lleguen a la Ciudad de México. Por otro lado pues está el aeropuerto de Guadalajara y el aeropuerto de Monterrey. En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, hay un acuerdo con los taxistas del aeropuerto y también con las aplicaciones telefónicas. Cada uno tiene que tener su lugar y se está trabajando junto con Comunicaciones y Transportes. No es tan sencillo decir que entren o que no entren, sino en coordinación y comunicación con los que prestan el servicio y con los usuarios también. Y lo importante pues es que esté iluminado, que las personas de manera segura puedan tomar un taxi, puedan tomar el Metrobús, puedan tomar el tren, puedan tomar un Uber, un Didi, uno de estos de aplicaciones telefónicas en los espacios que estén determinados para cada uno de ellos. Presidenta, este martes en Diario 24 Horas tenemos publicado una información en el sentido de que el gobernador de Nuevo León ha gastado 33 millones de pesos en la promoción de su imagen con recursos propios de él, no salen del gobierno. Sin embargo, de acuerdo con especialistas que también hemos consultado, señalan que esto podrían ser actos anticipados de campaña porque se sabe que él aspira a otro cargo y que está promoviendo su imagen. ¿Usted considera que se tendría que investigar el tema? Pues que en todo caso, si hay quejas, lo investigue el INE y el tribunal, ¿no?, que son a quienes le corresponde. También preguntarle, ¿ya no va a venir el fiscal a estas conferencias? El día de hoy no pudo venir, pero sí va a seguir viniendo y tenemos buena relación con él. Y ya por último, si me permite, quedó pendiente una información en materia de seguridad sobre cuántos servidores públicos han pedido protección. Quedaron en mandarla y no me la han Sí, no sé si proporcionado, tengan por favor. el dato. ¿Cuántos servidores públicos Se han pedido protección. apoyo? En general, no sé si usted tenga. Gracias. Hasta el momento, personal de la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas hasta el momento. No se han recibido en los últimos días solicitudes y demás, pero estamos atentos. Ya se mencionó cuál es el procedimiento. Existe una solicitud, se lleva a cabo un análisis de riesgos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana da su opinión, se establece el nivel de riesgo y se proporciona el servicio. Pero hasta el momento son 70 escoltas, estamos hablando de más de 450 elementos destinados a realizar este servicio. ¿A partir de qué fecha? No, es en la administración, es lo que llevamos. O sea, de septiembre, de octubre del 2024 a la fecha. A la fecha. Gracias. ¿De qué estados y cargos? Les damos, si quieren, un cuadro de información de en qué estados de la República se ha pedido protección. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Quién más? A ver, por acá. Vamos a... Por acá. Ya los veo que
A ver la compañera. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, el secretario de Seguridad ha informado sobre la detención de 2 integrantes de los rusos de Mexicali. ¿Tiene más datos sobre esta célula que por años ha controlado la frontera entre Mexicali y Calexico? Esta detención que usted menciona fue en días pasados, pero si quiere le podemos compartir información de todos los detenidos que se han detenido de esta célula delictiva. Ok, muchas gracias, secretario. Presidenta, ¿qué regulación existe o se prevé para los casinos en línea o de máquinas electrónicas que utilizan a grandes influencers de México para promocionar sus productos? La mayoría de sus objetivos son los jóvenes, así como lo hace el crimen organizado. Y muchos de sus contenidos prometen ganancias fáciles o la posibilidad de salir de sus problemas económicos, como la plataforma 777. ¿Habrá pronto una regulación para estas plataformas o qué información tiene sobre si pagan impuestos? Se están revisando todos los casinos desde la perspectiva de seguridad y también de cumplimiento de la norma, y la secretaria tiene la idea también de poder actualizar la ley de casinos, porque ahora en efecto hay mucha apuesta en línea que en su momento cuando se hizo la ley pues no existía. Entonces sí se están revisando los casinos desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda, Comisión Bancaria de Valores, WIF, etcétera, etcétera, desde la perspectiva de seguridad y también desde la perspectiva de que cumplan lo que dice la ley ahora y la actualización de la ley, que es importante. Gracias. Presidenta, por último, ¿cuál es su opinión sobre Ricardo Salinas Pliego, quien, molesto porque tiene que pagar lo que le corresponde al pueblo de México, reaccionó llamando chairos hijos de P, voy a omitir la palabra que utilizó por respeto, se definió como ultraderecha y comparó a la izquierda con un barco mal conducido que llevaría al país a las rocas? Bueno, primero, parece que la Corte puso en su agenda, ¿no? ¿Cómo se dice? Enlistó en su agenda algunos casos de este grupo empresarial y tendrá que resolver la Corte lo que la Corte considere de acuerdo a sus criterios. Lo he dicho aquí muchas veces, este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT, que suman un monto y de acuerdo con el Código Fiscal tiene derecho a descuentos como cualquier contribuyente, que si decide pagar tiene derecho a descuentos que se calculan de acuerdo a lo que dice estrictamente el Código Fiscal. Entonces, eso es lo primero. Entonces, que está enlistado para resolverse y que, de acuerdo con lo que decida la Corte, a la hora de pagar, él tiene incluso derecho a descuentos establecidos en el Código Fiscal. O si decide pagar antes, pues también estrictamente lo que dice la ley, porque lo que él está diciendo es que el SAT está imponiéndole que pague lo que no es legal, y eso pues nunca se hará así. Es muy claro el Código Financiero y tendrá que pagar lo que dice sus, no son auditorías, ¿cómo se llaman? Los créditos fiscales, lo que resuelva la Corte y lo que diga el Código Fiscal. Eso es lo primero, porque es muy importante. Nosotros jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer algo que esté fuera de la ley. Nunca. No haríamos nada de eso. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar muy claro. Lo segundo tiene que ver con lo que él ahora políticamente enarbola. A lo mejor lo hace porque no quiere pagar los impuestos, no lo sé. Pero ahora él está enarbolando una posición política. Y sí vamos a platicar aquí en la mañanera qué quiere decir ser de ultraderecha. ¿Qué es la ultraderecha? Quizá no ahorita, pero sí lo vamos a tocar aquí.
¿Qué quiere decir ser de ultraderecha? Porque la ultraderecha justamente lo que defiende es el autoritarismo. La ultraderecha lo que defiende es que se haya libertades, pero las del mercado nada más, ningunas otras. La ultraderecha en el mundo ha llevado al fascismo, que tiene como base el clasismo, la discriminación, el racismo, incluso llevado al extremo de que se elimina a todo aquel que no se considera que es la raza superior. Eso es la ultraderecha. La ultraderecha quiere decir autoritarismo. La ultraderecha no tiene nada que ver con las libertades, no tiene nada que ver con la democracia. Pero además en nuestro país, históricamente, la disputa entre liberales y conservadores la ganaron los liberales. La ganó Benito Juárez y los liberales mexicanos. La Revolución Mexicana la ganó el pueblo. Y la Constitución de 1917 estableció claramente una visión liberal, pero liberal no del liberalismo que ahora defienden, sino liberal en el sentido del contra el conservadurismo. En México se separó la Iglesia del Estado después de una revolución y se constituyó una primera constitución, la de 1857, de principios de democracia y de libertades. En México, desde que se luchó por la independencia, no solamente Hidalgo y Morelos enarbolaron la independencia, sino también la justicia. En México, desde la independencia, el pueblo nunca quiso un emperador, defendió la democracia y por eso Iturbide duró tan poco y llegó el primer presidente Guadalupe Victoria. Y a todos los intelectuales, a todos los que escriben, es muy importante que se diga qué es eso de la ultraderecha. Es un tema político, de discusión, que no tiene nada que ver con el humanismo, que no tiene nada que ver con el pueblo ni con nuestra historia. Entonces, sí vamos a traer aquí ese debate. Entonces, que debe impuestos, que pague. Y lo que dice la ley que tiene que pagar. Punto. Lleva demasiados años, porque esto viene desde el 2008, con amparos y amparos y amparos y amparos y amparos y amparos. Entonces, eso tiene que ver con la Corte y la decisión de la Corte y lo que dice la ley. Lo otro ya es el debate político que ha puesto sobre la mesa. Y eso sí es muy importante, que sobre todo las y los jóvenes conozcan qué quiere decir eso. Y la historia del conservadurismo en nuestro país y el triunfo de los liberales mexicanos para bien de la patria. Entonces, sí vamos a ir tocando esos temas porque es muy importante. Y también que no haya esta manipulación de que pues de muchas cosas que ya iremos tocando poco a poco. Muchas gracias, Presidenta. De nada. Otro día la presentó. A ver, para que no digan, vamos a darle la palabra aquí a Dalila. Gracias. Adelante. Justo estábamos esperando también al fiscal general Alejandro Gertz Manero. ¿Cuál sería la razón por la que no vino? Hoy no vino, pero en las siguientes podrá venir. Bueno, es que justo queríamos preguntarle sobre esta situación, sobre el tema de los detalles de una investigación en torno a una falla que registró una aplicación SAT-ID que habría dejado en vulneración a millones de contribuyentes que tienen ahí su información, en cuanto a información fiscal en específico, y que, bueno, se demostró que incluso podía vulnerarse, suplantarse la identidad de algunas de las personas que están ahí registradas. Queríamos preguntar sobre el asunto de, o tal vez usted sepa sobre el asunto de si
si sigue operando esta aplicación, si también existiera pues este dictamen informático de la Fiscalía en el que hablaba precisamente de que esta aplicación carecía de medidas de seguridad y bueno, pues también si se investigará a los responsables del diseño de esta aplicación que se dio con la gestión todavía de la hoy secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro. ¿Tiene información al respecto? No tengo en particular, pero le pedimos a... ¿Ustedes tienen alguna información sobre esta aplicación? Le pedimos al fiscal y a la secretaria Raquel que en todo caso informe. Sí, que saber también si desde la Secretaría se va a investigar a los funcionarios que pudieron estar involucrados y determinar si en efecto esta aplicación... Lo preparamos y lo presentamos. Gracias, Presidenta. Sobre el Plan Michoacán que presentó apenas el domingo, hablaba usted, son varios puntos, hablaba usted de una inversión mixta, ya también escuchábamos al secretario Ebrard hablar de temas de caminos y carreteras en específico, pero quisiera preguntarle de dónde vendrían estos recursos en la parte privada y en la parte también pues pública. Sabemos que tiene que ver también con cuestiones aparte de programas sociales y etcétera, de infraestructura. Quisiera saber de qué sectores serán estas inversiones y de qué empresas pudieran ser y en específico hacia qué. Hay varias obras de concesiones que venían desde antes que se están ampliando con grupos empresariales que tenían una concesión pues que existía incluso desde antes de que llegara el presidente López Obrador, particularmente la carretera que va hacia la costa. Esa es una concesión, creo que se llama siglo XXI, y se está ampliando. Ya venía ese proyecto de antes y nosotros pues estamos pues revisando, o más bien supervisando la obra, porque esa obra ya está. Hay otra obra. Ahora hay una que le llaman, que es de, si mal no me acuerdo, de Zamora a Uruapan, que ese es el planteamiento de que se haga a través de inversión mixta, que es una obra muy importante que se ha pedido mucho y que sirve para la agroexportación. Ahí lo que se hace normalmente son inversiones que tienen un nombre especial, se llama CMRO, con la que, por ejemplo, se hizo la carretera que acabamos de inaugurar en Nayarit. Son esquemas mixtos de inversión público-privada, no con las APPs que se hacían antes, sino un esquema completamente distinto, donde el Estado no pierde la concesión, pero hay inversión privada. Entonces, esta carretera se abriría un concurso y pues se pondría para poder realizar esta carretera con otras carreteras. Y estamos viendo un esquema con Secretaría de Hacienda, de hecho hoy tengo reunión todo el día prácticamente con la Secretaría de Hacienda, para distintos esquemas de financiamiento para repavimentación, pavimentación, nuevas carreteras, y estamos definiendo una reorientación del presupuesto nuevamente de mayor austeridad republicana para poder destinar recursos a caminos y particularmente a todo el Plan Michoacán. Por ejemplo, estamos planteando para los jóvenes de Michoacán que estudian en las universidades públicas una beca especial de apoyo al transporte, porque ellos se quejan mucho de lo que destinan al transporte, que se llame Gertrudis Bocanegra. Entonces, esta beca pues también tenemos que, no se trata o sea, se trata de que los propios recursos fiscales puedan ser reorientados para poder cumplir con el Plan Michoacán. Y sí es factible, no lo presentamos así como ideas, a ver si se hacen, cómo se hacen y a ver cómo le vamos a hacer. Se reunieron durante 3 días con distintos sectores y nos vamos a seguir reuniendo porque he escuchado que dicen, no me tomaron en cuenta. No, a todos se les va a tomar en cuenta, vamos a seguir trabajando con la sociedad michoacana. Y distintos sectores, desde jóvenes, iglesias, empresarios, pueblos indígenas, a todos se les va a seguir escuchando. Y tuvimos una reunión con Hacienda para, de manera muy responsable, ver de dónde podrían salir los recursos para ser reorientados para Michoacán. Y eso no quita todos los apoyos que tienen todos los estados, no le estamos quitando ninguna obra pública a ningún estado. ¿Todavía están haciendo entonces la revisión de dónde se pueden jalar estos recursos con Hacienda?
no solo para Michoacán, sino en general. La repavimentación es una demanda muy grande en todo el país y estamos haciendo una revisión de esquemas financieros que nos permitan repavimentar todas las carreteras federales y estatales, porque muchas veces los estados no tienen suficientes recursos. Gracias, Presidenta. En materia de seguridad al gabinete, sobre el caso de Carlos Manso, quisiera preguntar si todavía esto sigue en el ámbito de la Fiscalía Local, ¿cuándo sería momento en todo caso de que pudiera tal vez la Fiscalía General de la República traer esta investigación? Ya usted la semana pasada decía que podía ser por el asunto de que la probable participación del crimen organizado. Por favor. Sí, primero, ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones en la Fiscalía Local. Ayer tuve una llamada con el Fiscal General de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento, él informará si se atrae o no. Sí, pero depende de la propia Fiscalía General de la República, que como sabemos tiene su autonomía a pesar de la gran coordinación que tenemos, ya será el propio Fiscal General de la República quien lo informe. Sí, de la información que le han compartido de la Fiscalía, porque sabemos que ustedes están atentos al caso, sí. Saber si tienen conocimiento de que este caso también pudiera ser investigado por un asunto de crimen político. Incluso familiares han señalado y el propio alcalde, algunos meses antes de ser asesinado, había hablado pues en varias ocasiones que tuvo disputas con algunos exalcaldes, algún exgobernador ahí. Hay esta inquietud de que si pudiera ser también una línea. Lo que tenemos al momento, por supuesto, nunca se va a descartar una línea y menos a tan poco tiempo de este lamentable suceso, pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada. Entonces todavía es momento de que la Fiscalía el Fiscal General de la República lo informará. Lo importante es que la investigación no inicia hasta que se lo lleva a la Fiscalía General de la República. La investigación inicia como inició desde el primer momento. Y aprovechando, secretario, gracias. El tema también, unas semanas antes del asesinato, él había denunciado que se habían encontrado con un sitio de reclutamiento, adiestramiento en una zona, carretera cercana a Uruapan. Se le informó a usted, se está investigando, incluso se hablaba de que estaban involucradas algunas personas extranjeras en delitos en este tipo de sitios, como recordemos, bueno, ya se había dado en Teuchitlán, ¿no? De este caso específico que mencionó el presidente municipal tendríamos que revisarlo, pero hay constantes patrullajes por parte del ejército en la zona. Ha habido también detenidos extranjeros en Michoacán, como lo hemos informado aquí. También les podemos precisar cuántos detenidos extranjeros han sido en Michoacán. Gracias. Secretario, finalmente para usted quisiera preguntarle, sabemos que están en un plan antiextorsión y que están avanzando en temas de detenciones. Sin embargo, a la par de que se da esta situación, ¿cómo puede o debe actuar un ciudadano que está siendo víctima de extorsión, por ejemplo, de clara extorsión, de que tienen que pagar por la venta, no solo de aguacate, de limón, también en otros comercios de venta de pollo, de cualquier otro alimento que se está dando no solo en Michoacán, también en algunos otros estados? Hace tiempo se hablaba también del Estado de México. ¿Cómo debe de actuar una vez que se denuncie, que ustedes como Estado retoman la denuncia como propia para avanzar en la investigación? Pagar el cobro de lo que les están pidiendo mientras es detenido el delincuente para evitar que sean asesinados. Sí. Por eso, a partir del 6 de julio, que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha dado mucha difusión al número de 089. Como lo informamos aquí hace unos minutos, las denuncias se han incrementado. Después de que informamos y de que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las denuncias se han incrementado. Esto quiere decir que hemos tenido confianza en la ciudadanía para atender los temas. ¿Por qué el 089? Primero, porque es totalmente anónimo, es la protección de la víctima. Lo que la víctima necesita en este caso tan delicado, en este delito tan delicado como es la extorsión, son dos cosas principalmente. El acompañamiento de un asesor profesional, que son los que están en el 089, muchas veces es telefónica. Cuando son extorsiones telefónicas se resuelve por teléfono, pero cuando son extorsiones presenciales se les da la opción de que vaya un asesor, totalmente, obviamente, de manera confidencial. Entonces, es el acompañamiento a la víctima, pero también la confidencialidad de la víctima. O sea, por eso insistimos tanto en el 089. Conforme se incrementan las denuncias, tenemos más información, tenemos más datos para poder investigar. No estamos, pues, estos casi 500 detenidos que van en delitos por delito por extorsión, son con las propias fiscalías muchas veces de los estados.
Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que es denunciado y es detenido el extorsionador? Depende de cada conoce caso. a la No víctima? tendríamos una regla en general para decir después de la denuncia se detiene en 24 horas o en 36 horas o en 48 horas, pues es imposible. Hay casos que se resuelven de manera inmediata, hay casos que son, por ejemplo, este caso que mencioné hace poco donde 3 agentes de investigación fueron heridos, pues fue a la hora que recibieron la denuncia. Entonces llegan los agentes, se hace una investigación de la última denuncia, donde había otras denuncias en el mercado central de Acapulco, y en el operativo de 1 hora hubo 3 agentes heridos, un delincuente que pierde la vida, y a las 6 horas hay 6 detenidos. Entonces varía dependiendo del lugar, de la denuncia, de qué tanta información haya, son muchas cosas. Gracias, secretario. Si pudiera preguntarle, Presidenta, si me permite, también al secretario de la Defensa, ¿cómo será el despliegue de los elementos en Michoacán? Si va a haber como rotación, se hablaba de un señalamiento en torno a cómo evitar que se dispersen las actividades o los delincuentes hacia otros estados porque Michoacán estará blindado. ¿Cómo darán respuesta a estas preocupaciones? Se va a implementar un plan contención, que es la finalidad de establecer una coordinación permanente con los mandos territoriales aledaños al estado de Michoacán. ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a buscar todos inteligencia, va a haber una coordinación muy importante para implementar operaciones coincidentes. Si bien ese es un problema al que siempre nos hemos enfrentado por las jurisdicciones. Los delincuentes no tienen jurisdicción, ellos se pasan libremente de un estado a otro. Hemos establecido un procedimiento que se llama mandos especiales, es decir, en esa área se le da el mando a un comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro. Entonces, esa es la manera en que se va a hacer. ¿Cómo se va a materializar? Bueno, también se van a establecer muchos filtros carreteros mediante puestos de control. Van a tener medios tecnológicos, va a haber binomios canófilos. Es la forma en que se va a operar. Esa es la manera. ¿Esto de contención significa encapsular a los delincuentes para evitar que vayan hacia otras zonas? ¿Cómo va a ser ahí la operación? Así es, sí, en efecto. Encapsular, detenciones. También es, encapsular, dar seguridad en el área, permitir el libre tránsito a los ciudadanos, a la población, evitar enfrentamientos entre ellos. También va a haber, por ejemplo, en límites con Michoacán y Jalisco, vamos a mandar células de detección de explosivos para que revisen todos esos caminos en donde se tiene ya información de que existen ese tipo de artefactos, detectores, carros antiminas. Esa es la manera en que lo vamos a hacer. Bien, secretario, voy a preguntarle, aprovechando que está ahí, con lo sucedido con el alcalde de Uruapan, mientras avanza, por supuesto, el plan en el que buscarán que se tenga estos resultados, ¿qué tiene que cambiar en los protocolos de cuidado de algunos funcionarios? En este caso estamos hablando de presidentes municipales, sobre todo porque, pues, usted, como mencionaba, este protocolo, pues, falló, a final de cuentas, bajo el resguardo que debía tener de seguridad, pues, fue asesinado. Si no vieron venir, por ejemplo, que en un evento público, pues masivo hasta cierto punto, pues no corriera este tipo de riesgos. Bien, el protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer. ¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese acto? La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán.
General, ya nada más para finalizar, se cumplen 6 meses del asesinato de 2 niñas en Sinaloa, Sí. que las familias anuncian que pues fue a manos del ejército, no fue en un fuego cruzado ni en un enfrentamiento directo. ¿Qué información se está investigando a los elementos que participaron en este hecho en el caso de Lady y Alexa? Sí. Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato y también con la Fiscalía General de Justicia Militar. En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión. Se encuentran en la prisión de Mazatlán los 6 elementos que están involucrados, y la Fiscalía General de la República pues lleva el seguimiento por el tema del homicidio en donde se vieron afectados las 2 niñas. Esa es la situación. Gracias, general. Finalmente, Presidenta, sobre este asunto, bueno, ya que está presente el Gabinete de Seguridad, que es un tema pendiente con la agresión que apenas padeció en las calles de la Ciudad de México, preguntarles al gabinete si qué pasa con el tema de la estrategia de protección a la Presidenta. Sabemos que hay un grupo de cercanía, pero también pues a lo mejor de cuestión de perímetro, ese tipo de cuestiones. ¿Qué papel juegan también los elementos, en este caso, pues que puedan estar con el resguardo? Acércate más el micrófono porque no se escucha. Sí, bien. Presidenta, con lo último que padeció apenas en calles de la Ciudad de México, esta agresión, si no se escuchaba, preguntarle al Gabinete de Seguridad qué papel juegan elementos, tal vez del Ejército, tal vez de la Secretaría de Seguridad, para el resguardo de la propia Presidenta de la República. El equipo que va conmigo no son del Gabinete de Seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo fuera de la ciudad, voy en un vehículo que tampoco es del Gabinete de Seguridad, sino del equipo de la Presidencia, y a veces va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia cuidándonos. Ese es el protocolo que seguimos. Claro, pero justo preguntaba porque pues esos elementos de ayudantía no tienen experiencia en cuestión de seguridad, que como dice el general secretario, pues muchas veces hay protocolos que pues personas expuestas. No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Bien, Presidenta. Gracias. Finalmente sobre el tema. Tomamos una decisión de estar cerca de la gente. Y si hay situaciones de riesgo, una alerta que tiene CNI que dice la Presidenta puede estar en riesgo en un lugar. Bueno, pues entonces nos protegemos un poco más. Eso es lo que ¿Se aceptaría las recomendaciones, por supuesto, en caso? Siempre acepto las recomendaciones del secretario de Seguridad, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina. A veces ellos me piden que tenga más seguridad, pero no consideramos que sea necesario. Ahora, si hay una alerta que ellos por inteligencia tienen alguna preocupación, pues evidentemente me la dicen y buscamos mayor protección, o no ir a ese lugar, ir a otro lugar. Es decir, si estoy pendiente, no es no hay responsabilidad en esto, estoy pendiente y ellos si hay algo me informan y tomamos decisiones para evitar pues algún problema. Pero no, hasta ahora no ha habido. Qué bueno. Gracias, Presidenta. Y sobre el tema de la relación México-Perú, ¿cómo queda después de que pues es declarada persona non grata con toda esta situación? Y no situación? va a haber nada, porque ya los oí que están. Para todos los que nos ven a distancia, sí pasa aquí en la mañanera. Cuando se dice algo que de mi parte o de alguno de los compañeros o compañeras que pregunta y parece algo como difícil, se oye el ¿cierto? Adelante. Sobre el tema, perdón, de la relación México-Perú, después de que se le declarara persona non grata como al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿hasta dónde se rompen solo relaciones diplomáticas? ¿Cómo queda la situación entre ambos países? Hasta ahora no se han roto las relaciones consulares, sino solo las diplomáticas. Y con gusto la Cancillería puede dar más información. Y no es que se hayan roto, ellos decidieron romperlas, ¿no? Sí, o sea, no es que ambos decidimos. Bueno, vamos, ya cerramos. Yo creo que ya cerramos, ¿no? Son 9:30. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos mañana. Buen día.